Ok, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar esta clase del día de hoy, continuando con el tema de ciclometría. Ok, para los que no estuvieron al inicio, sus compañeros me preguntaban cómo subir la tarea. Se va a crear la misma en el aula virtual para que la puedan subir hasta hoy 0 horas. Ok, ¿alguna pregunta? Me confirman si me escuchan correctamente, ¿ok? Para poder iniciar. Sí se escucha, profesor. Ok, perfecto. Listo. Entonces, empecemos. Ok, entonces la clase pasada estuvimos revisando lo que es ciclometría, la ciencia que involucra las propiedades del aire húmedo y el proceso en el cual se modifica la temperatura y o el contenido de vapor de agua en la mezcla. Ok, esto ya lo revisamos, pasemos rápido porque no tenemos mucho tiempo. Déjenme poner acá. Perdón, déjenme cerrar esto de aquí. Listo. Pasemos directamente a lo que nos quedamos. Ok, perfecto. Me confirman si tienen a la mano su carta ciclométrica o si la pueden revisar digitalmente, pero preferible que tengan a la mano impresa su carta ciclométrica. Ok. Entonces, en este punto ya deberíamos tener claros los conceptos o cuál es el objetivo de la ciclometría y para qué usamos la carta ciclométrica, ¿sí? Entonces vamos a empezar con los ejemplos de lo que podemos calcular con la carta ciclométrica y la aplicación de su ciclometría. ¿Ok? Uno de los puntos importantes es calcular el suministro de aire. ¿Sí? Ok. Entonces déjenme poner aquí. Voy a poner aquí una diapositiva para poderles explicar. El suministro de aire. Entonces, si ustedes recuerdan esta fórmula, calor sensible o carga sensible es igual para el aire, ojo, para el aire, porque luego cuando estemos en la parte de equipos de enfriados o refrigerados por agua, por chiller, vamos a ver que para el agua, en este caso es para el aire, es igual a 1.1 CFM por delta T, ¿sí? Para una corriente de aire o un volumen de aire, un flujo volumétrico de aire. Ok, entonces tenemos calor sensible 1.1 CFM por delta T, delta temperatura, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver, dejémoslo así hasta mientras. Entonces nosotros tenemos nuestra habitación, Déjame quitar esto de por aquí. Entonces nosotros tenemos nuestra habitación, ¿sí? Entonces nosotros tenemos nuestra habitación que necesitamos calcular nuestra carga térmica. Entonces, imagínense que esto es su oficina o es su aula de clases o la tarea. Entonces nosotros necesitamos climatizar esto a una cierta temperatura, ¿sí?
necesitamos climatizar y necesitamos, y ya conocemos por el estándar 55, que esto debe estar máximo a 60% de humedad relativa. Ok, perfecto. Entonces nosotros vamos, para poder llegar a estas condiciones interiores de diseño, vamos a necesitar un equipo de climatización o un equipo o un aire acondicionado o un equipo de refrigeración o un climatizador, lo pueden decir. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un equipo. Lo voy a dibujar de esta manera nada más. Este equipo va a tener un serpentín de enfriamiento. Va a tener un serpentín de enfriamiento que va a estar aquí. Va a tener un ventilador y aquí va a salir conductos. Solo como ejemplo, puede ser un mini split, etcétera. Bueno, y ustedes aquí van a tener suministro. Aquí va a tener ustedes su toma de aire fresco y aquí van a tener ustedes su retorno de aire. Este retorno de aire también va a estar ductado hasta el cuarto. Entonces el aire se va a mover por aquí y se va a suministrar por acá. Entonces ustedes aquí van a tener una temperatura de suministro de aire. Aquí van a tener una temperatura de retorno de aire y una temperatura de aire exterior. Y la temperatura de la zona, que ya la hemos puesto aquí. Listo. Entonces tenemos temperatura de suministro de aire, temperatura de retorno de aire, temperatura de aire exterior y temperatura de la zona, junto con la humedad relativa de la zona. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y tenemos los flujos de aire que lo vamos a poner en CFM. Tenemos flujo de aire de suministro, flujo de aire de retorno y flujo de aire exterior. Ok, todos estos parámetros lo podemos calcular con la ciclometría y es lo que vamos a utilizar el día de hoy o calcular o comprobar. Entonces ustedes de su zona van a tener la carga sensible y la carga latente que ya calcularon, ¿sí? Y su carga total. Esto es lo que calcularon, lo que realizaron su cálculo de carga térmica con su reporte o su software o siguiendo el procedimiento que hemos descrito en las clases anteriores, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el segundo paso? El segundo paso es seleccionar los equipos. Y como les mencionaba, ustedes tienen que estar en la capacidad de seleccionar un equipo adecuadamente para su aplicación. Entonces vamos a seleccionar este equipo. Entonces para eso nosotros tenemos que definir, para seleccionar este equipo, nosotros tenemos que definir ya les voy a compartir, nosotros hacemos una planilla. A ver si esto está aquí. Creo que ahí se pone acá. No, bueno. Entonces nosotros realizamos una planilla de equipos. Donde definimos suministro de aire, ¿sí? Donde definimos aire de retorno, donde definimos
aire exterior, donde definimos temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo de esto, de entrada al serpentín y salida del serpentín o del coil, como le quieran nombrar. Entonces, esto es un resumen de la ciclometría. Entonces, cuando ustedes están realizando una planilla de equipos, diseñando un proyecto, presentan la planilla de los equipos, principalmente de las manejadoras de aire, de los equipos que sean. Y tienen que estar correctamente definidos estos parámetros para poder hacer una selección adecuada. Si se cumplen estos parámetros de flujo de aire, de suministro, de aire exterior, de retorno, a las temperaturas que tienen que entrar y a la salida, el equipo funciona correctamente y las condiciones interiores de diseño se cumplen. Y estos parámetros, principalmente de aquí, me da la capacidad del equipo, la capacidad del enfriamiento del equipo, que es diferente a su cálculo de carga térmica de zona. ¿Quién me puede decir por qué es diferente la capacidad del equipo al cálculo de carga térmica de la zona? Por actuación. O sea, yo creería que el equipo debería tener una mayor capacidad que la carga, o sea, que la carga térmica calculada, por si existe algún tipo de pérdida en el equipo, o me equivoco. Mayor Eh, capacidad. ¿Ok? ¿Listo? ¿Su nombre? No lo vi. Rivadeneira. Ok, Rivadeneira. Listo, perfecto. Quedémonos con mayor capacidad. ¿Ok? ¿Alguien más? Porque no toda la energía eléctrica que ingresa al equipo se transforma en energía térmica. Ok, ya. Eso pongámosle como eficiencia. ¿Alguien más? ¿Quién? El nombre tampoco lo registré, perdón. Acosta. Ok, ok, Acosta. Listo. Ok, listo. Quedémonos con mayor capacidad y eficiencia. Ok, los conceptos están bien, pero en realidad el, el punto es que el equipo debe manejar una carga térmica más grande, ¿sí? Porque adicional al de la zona, debe manejar la carga térmica de la renovación. Recuerden, del volumen de flujo de aire exterior. Entonces, además de la carga térmica que ustedes calculan como por personas, por luces, por equipos eléctricos, por solar, etcétera, el equipo debe manejar la carga térmica adicional del volumen de aire exterior de renovación que tiene alta temperatura, alta humedad, es decir, tiene alta carga térmica latente y una carga térmica sensible también. Entonces, eso es uno de los puntos importantes que ustedes como tienen que tener presente como ingenieros en HVAC, que muchas veces algunos ingenieros se olvidan y simplemente dicen, ok, me salió 5 toneladas de refrigeración.
5 toneladas de refrigeración, eso quiere decir, solo de su cálculo ustedes tienen 5 toneladas de refrigeración. Pero ¿qué pasa si en ese cálculo no consideraron la carga de renovación? O no le pusieron o no aplicaron el estándar 62.1 y no pusieron los CFM de renovación de aire. Entonces, en ese caso, solo están considerando la carga térmica de la zona. Y si por A o B motivo en el momento de instalación le ponen renovación de aire, ese equipo va a quedar corto, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve la ciclometría y seleccionar correctamente los equipos, que vamos a verlo el día de hoy. Entonces, el primer parámetro, ¿sí? Entonces va a ser determinar correctamente la temperatura de suministro de aire que debe salir de su equipo. Recuerden, la temperatura de suministro de aire que debe suministrar el equipo a la zona para satisfacer las condiciones interiores de diseño. El segundo ejemplo va a ser calcular correctamente los flujos de aire, cuántos CFM, pies cúbicos sobre minutos, tengo que suministrar a la zona para satisfacer estas condiciones interiores de diseño. Y ustedes van a ver cómo juega el rol la ciclometría. Entonces, primera fórmula, calor sensible es igual a 1.1 CFM por delta T. Si ven estos CFM, pueden ser CFM de suministro de aire. ¿Ok? Entonces, el primer concepto que vamos a tener para nosotros empezar nuestro cálculo de ciclométrico o nuestro análisis de ciclometría es la relación de calor sensible de la habitación o el Room Sensible Heat Ratio, ¿sí? Relación de calor sensible de la habitación, RSHR, que es igual a calor sensible sobre calor total. Si se acuerdan cuando yo les dije, ojo que cuando hay equipos comerciales, como sus mini split que ustedes compran para su hogar, que se los conoce aquí, también ya los vamos a ver luego. Hay equipos que se llaman paquetes o rooftop, ¿sí? Hay equipos que los conocen como centrales ducto. Estos equipos comerciales, podemos ponerlos hasta el momento, estos de aquí, tienen una relación de calor sensible de la habitación aproximadamente del 0.75. Y esto yo ya les mencioné en la clase pasada. Es decir, que la carga sensible es el 75% y la carga latente es el 25%. ¿Sí ven? Entonces, esto les pongo nuevamente aquí para cuando ustedes ya estén analizando algún proyecto que tengan y estén calculando, seleccionando el equipo, estén atentos a esto. Puede ser que esta relación de calor sensible de la habitación le salió 0.6, 0.55. ¿Qué quiere decir eso? Que la carga latente aquí es 45%, acá es 40%, ¿sí? Entonces, podrían, si seleccionan mal sus equipos, podrían tener problemas de control de humedad. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Ya, entonces hagámoslo con el ejemplo que tengo aquí en las diapositivas, pero ustedes pueden hacerlo con el ejemplo que tengan en su cálculo de carga térmica que hicieron en su tarea. Entonces ustedes tienen la carga sensible de la habitación, la carga latente de la habitación y la carga total. Ustedes calculan su relación de calor sensible, que va a ser en este caso 69.980 dividido para 102.220, y esto, si no me equivoco, va a dar aproximadamente 0.68. Me quiere decir que el 68% de la carga térmica de esa zona es carga sensible, ¿sí? Entonces, lo primero que ustedes van a hacer es dibujar su
línea que se llama SH o Sensible Heat Factor Line, su línea de factor de calor sensible, ¿sí? En esta ruedita que ustedes ven el lado izquierdo de su carta psicométrica. Si el que tiene la carta psicométrica me pueden confirmar que la identificaron, a su lado izquierdo superior. ¿Estamos? No los escucho. Sí, profesor. Ya, entonces si la identificaron, ustedes pueden hacerlo para su ejemplo. ¿Sí? Esta parte es muy importante porque ustedes se van a dar cuenta. Cuando se cumple la ciclometría, se cumplen las condiciones de diseño. Si ustedes no realizan, y principalmente ustedes pueden diseñar cualquier proyecto. Puede ser una oficina, calcularon, climatizó, perfecto. Sobredimensionaron, allá el problema de su cliente, consume más energía, la humedad se sube, se baja, no hay un control preciso. Con tal que él sienta frío, por así decirlo, allá murió. Pero ¿qué pasa si es una sala de cirugía? ¿Qué pasa si es un laboratorio? ¿Qué pasa si es una bodega de almacenamiento de medicina? ¿Qué pasa si es una unidad de cuidados intensivos, de diálisis? Entonces, si ahí hay demasiada humedad, no hay un confort térmico y empiezan a haber varios problemas. Por ejemplo, la semana pasada nos llamó un cliente que tiene una sala de cine muy grande. Entonces me dice que hay un fuerte olor en la sala de cine. Entonces él me dice hay un fuerte olor de humedad. Entonces llegamos a la zona a revisar qué es lo que está pasando. Y entonces lo primero que uno hace como ingeniero, revisa los parámetros de funcionamiento de los equipos. Ok, vamos a revisar que esté funcionando dentro de los parámetros de diseño. Ok, ¿cuál es la temperatura de la zona? ¿Cuál es la humedad relativa de la zona? ¿Cuál es la temperatura de suministro del aire? ¿Cuál es la temperatura de entrada? Si es una manejadora de agua helada, la temperatura de entrada del agua, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa zona, por la operación de los equipos, las superficies llegaban a la temperatura del punto de rocío por un corto periodo de tiempo, pero con el transcurso de los días se iba acumulando la humedad en las alfombras y eso ocasionaba que obviamente se generen hongos, bacterias y un mal olor. Entonces, eso es importante. ¿Sí ven? Ustedes tener claro esto de aquí. Pero para eso ya fueron algunas personas pues a revisar y tratar de solucionar el problema por el olor. Pusieron ciertos químicos, limpieza, ambientadores, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y cuál era el problema? La mala operación de los equipos, que las superficies llegaba a la temperatura de punto de rocío, se condensaba, se iba acumulando agua, iba creando hongos y eso generaba mal olor. Entonces ustedes podrían haber solucionado el problema temporalmente con algún ambientador o algo controlando el olor, pero no era el problema original. Entonces, para eso sirve la ciclometría. Entonces, esa fue una aplicación de temperatura de punto de rocío. Entonces, en este caso tenemos nuestra SH. ¿Alguna pregunta? Nuestra Sensible Heat Factor Line en 0,68. ¿Sí? En nuestro ejemplo, ustedes pueden tener aquí un 0,75, pueden tener un 0, que les puedo decir 60, un 0,65. Simplemente de este punto central, trazan su línea hasta el valor que les salga. ¿Sí? Aquí incluso les dice. ¿Estamos claros? ¿Cuál es el segundo paso? Esa línea que la dibujé aquí, pasarla o trasladarla a mi carta psicométrica. Antes de eso,
tengo que definir mi punto o mi condición interior de diseño. En este caso está a 75 grados Fahrenheit con 50% de humedad relativa. Línea de humedad relativa, línea de temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Defino mi punto o mi condición interior de diseño y la línea que yo dibujé, mi SH, paralelamente la traslado hasta que corte con ese punto. La línea va a ir por acá, así no. ¿Preguntas? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, claro, profe. Ok, perfecto. O sea, traslada la línea de arriba abajo. Sí, paralelamente, con una regla, como ustedes cuando hacían dibujo técnico, una escuadra, una regla, como ustedes lo desean, esta línea paralelamente la trasladan hasta acá abajo. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de dibujo mecánico? Sí, No sé pero, cómo se llama. ¿cómo se quedó específicamente esa zona? Mientras Primero todo, definen su punto, este punto que está aquí, es su condición interior de diseño, es la que ustedes definen, ¿se acuerdan? Ustedes definen esta zona, ustedes dicen, quiero diseñar a 22 grados Celsius con 50% de humedad relativa, quiero diseñar a 20 grados Celsius con 50% de humedad relativa. En este caso, aquí está la carta psicométrica en sistema internacional. Como ejemplo, lo tengo a 75 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa. Ustedes definen esto dependiendo su aplicación. Si es para una oficina, su aula de clases, podemos definirlo como 22 grados Celsius y 50% de humedad relativa. Y máximo 60% de humedad relativa, recuerden. Entonces ustedes definen primero este punto y esta línea que la calcularon a partir de sus datos de cálculo de carga térmica, de carga sensible y latente, la trasladan paralelamente hasta que corte este punto. Es decir, esta línea va a ir por acá, sí, hasta que corte ese punto. ¿Sí? Entonces ya tengo mi SH línea, perdón. ¿Alguna ya entendí. pregunta? Gracias. Ok, perfecto. Entonces, en este punto nos interesan dos datos o prácticamente un dato. Ustedes ya tienen definido su condición interior del diseño y nos interesa el punto a la cual su línea de carga de factor sensible corta con la línea de saturación, o esto es 100%, su línea del 100% de humedad relativa. ¿Sí? Ese dato nos indica, nos interesa. En este caso es 44 grados Fahrenheit. 44 grados Fahrenheit, esto si no me equivoco, es alrededor de 6.2 grados Celsius. O pongámosles, no sé, aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? Si nosotros necesitamos calcular el suministro de aire, o si nosotros necesitamos calcular, ok, quiero saber cuánto flujo de aire necesito suministrar a mi zona para satisfacer estas condiciones de carga térmica. ¿Sí? Recuerden que esta curva representa mi carga térmica. Entonces, eso necesito calcular. ¿Y a qué temperatura de suministro de aire necesito enviar ese flujo o ingresar ese flujo de aire? Entonces, carga sensible es igual a 1.1 CFM de suministro de aire por el delta T. ¿Cuál sería el delta T? La temperatura de la zona menos la temperatura del suministro de aire. ¿Sí? Entonces, según esta factor line, la temperatura del suministro de aire debería ser 44 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ojo, que esto es a condición ideal. Ideal, ¿por qué?
Aquí lo que estoy representando, que esta temperatura de 44 grados Fahrenheit, en el equipo que revisamos acá, va a ser la temperatura que sale de este serpentín, aquí en este punto. Esta es la temperatura, esta temperatura de aquí la vamos a llamar temperatura de mezcla de aire, porque es la mezcla entre el retorno y el aire exterior, y esta va a ser la temperatura del leaving o salida del serpentín. ¿Sí ven? Que yo la puse aquí, salida del serpentín. Entonces tienen que seguirme para que no se confundan. Entonces esa temperatura del leaving del serpentín o salida del serpentín es la que me indica mi curva o mi línea SH, que sería esta de aquí. ¿Por qué está aquí? Porque en teoría, a la salida del serpentín, nosotros tenemos el aire saturado, es decir, al 100% de humedad relativa. ¿Y por qué les digo saturado? Dejémoslo aquí. ¿Por qué les digo en teoría o ideal? Dejémoslo aquí como incógnita. Ok. Entonces, 44%, 44 grados Fahrenheit. Ok, ya tengo mi temperatura de suministro de aire. Tengo mi carga sensible de la zona. Tengo la temperatura de la zona. Voy a calcular mi flujo de aire. Entonces, calculo mi flujo de aire. CFM de suministro de aire. CFM de suministro de aire es igual a la carga sensible dividido para 1.1, 75 menos 44. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este punto necesito 2050 pies cúbicos sobre minutos a 44 grados Fahrenheit. Entonces, aquí viene la pregunta, ustedes como ingenieros. 44 grados Fahrenheit. 44 grados Fahrenheit. Es aproximadamente, pongámoslo aquí, 7 grados Celsius. ¿Ustedes creen que un equipo de climatización comercial me puede enfriar ese aire hasta 7 grados Celsius? No, no se No, puede. pues, Ya, los equipos comerciales, para que tengan una idea, esto 18. también creo que les mencioné, está entre, pongámosle aquí como bajo ya, pongámosle, esto lo puedo explicar luego. A ver, dividámoslo en dos partes, pongámosle equipos comerciales, pongámosle 15, pongámosle 15 a 16, ¿sí? Y pongámosle equipos no comerciales, es decir, otro tipo de equipos, manejadoras de aire, principalmente manejadoras de aire, pongámosle que están entre 10. En realidad ustedes aquí lo diseñan a lo que necesiten, pongamos entre 10 al 15. Esto simplemente como un rango para que ustedes lo tengan anotado, ¿sí? Entonces, si está a 7 grados, obviamente esto no lo puedo hacer. Este cálculo, si alguien lo dice, si ustedes revisan, si alguien les presenta una planilla con temperatura de suministro de 44 grados Fahrenheit, aproximadamente 7 grados Celsius, para una aplicación de climatización, que es lo que estamos viendo ahora. Ojo, climatización, porque si es refrigeración es diferente. Esto ustedes dicen, como ingenieros, dicen, ok, está algo raro, esto no va a funcionar. No hay un equipo que me suministre la temperatura tan frío. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en el otro punto? Y en lugar de irnos acá tan bajo, yo recorro esta línea, ¿sí? Y digo que voy a suministrar el aire. En realidad no podría ser, pero simplemente, por ejemplo, porque a la salida del serpentín el aire es saturado, como le indiqué. Pero esto es simplemente como ejemplo. Mira. Si aumentamos la temperatura cercana al set point, me va, en lugar de necesitar 2050 CFM, dice que voy a necesitar 63.000 CFM. Entonces esto es 63.000 metros cúbicos. Para que ustedes tengan una idea, 63.000 CFM, 63.000 CFM, para que tengan una idea, déjenme
ponerlo aquí, 63.000 CFM. Ya, 63.000 CFM, ustedes sería normalmente un flujo de aire, que les puedo decir, para un comisariato, ¿sí? Entonces es algo ilógico, ¿sí ven? Entonces la idea aquí es entre más frío, menos flujo de aire. Entre más caliente la temperatura de suministro, más flujo de aire. ¿Está claro? Pero hay límites. No puedo simplemente decir voy a suministrar a 7 grados. Depende del equipo que esté seleccionando. ¿Estamos claros en ese punto? Sí, ingeniero, solo tengo una consulta, no tengo claro como que Ok. cómo sacar la temperatura de los 44, la temperatura de salida del serpentín en Ya. los 44 grados Fahrenheit. Con la línea SH, cuando la traslado de acá hasta que corte con mi punto de diseño interior, este punto es la de saturación. Esta es la de suministro, la salida del serpentín, que se llama salida del serpentín, la conocemos como salida del serpentín, en este caso. Entonces yo les puse aquí una nota como ideal. ¿Por qué? Porque aquí vamos ahora al otro punto. Bueno, terminemos con esta parte. Entonces, ¿qué pasa? 44 grados Fahrenheit y 74 grados Fahrenheit. Tengo 2000 CFM, acá tengo 63.000 CFM. 44 grados Fahrenheit, más frío, menos CFM. Necesito, los ductos de suministro van a ser mucho más pequeños. Cuando estemos en el diseño de ductos, el tamaño del ducto depende directamente del flujo de aire que va a manejar, obvio, es obvio, ¿no? Entonces acá tenemos un tamaño de ducto muchísimo más grande, es decir, mayor costo del proyecto, porque un parámetro importante de la inversión inicial del proyecto es la cantidad de ductos que vamos a instalar. Coordinación más fácil el montaje, obviamente, mayor espacio y coordinación mucho más complicada, vamos a montar ductos más grandes. Tamaño del ventilador obviamente es mucho más pequeño, tiene que manejar solo 2000 CFM. Acá el tamaño del ventilador va a ser muchísimo más grande y esto es decir, más energía, consumo de energía. Equipos con capacidad para alcanzar esta temperatura es la incógnita. ¿Sí? Opción potencial de equipo en mayor opciones de equipo. Claro, aquí como la temperatura es más alta, hay mayor opción de equipos en el mercado. Pero obviamente esto de aquí está mal, esto de aquí está mal. Entonces nosotros tenemos que llegar a un punto adecuado que me puedan cumplir mis equipos que disponemos en el mercado, ¿sí? Los equipos que disponemos en el mercado. Entonces, ¿por qué les decía que al punto de 100% saturado es ideal? Porque eso es en sus cálculos, ¿sí? Pero en funcionamiento normal, un serpentín de enfriamiento, la temperatura de suministro o las condiciones de suministro es al 90% de humedad relativa, ¿sí? Cercano a la línea de saturado, ¿sí? Entonces, ajustamos, ok, no es al 100%, es al 90%, en este caso no es 44, es 47. Aplico mi fórmula, calor sensible, CFM es 1.1 delta T, entonces en este caso tendría 75, que es de la zona, menos 47, ok, tengo 2270 CFM, ok. El flujo de aire no está malo, no es muy alto, prácticamente es muy bueno, no son muchos CFM que tengo que manejar, pero sigue la incógnita de la temperatura de suministro. Aún es muy bajo, esto puede estar por los 8 grados Celsius, no sé, aproximadamente. Ahora, ¿qué pasa si me voy a 55? Si me voy a 55 siguiendo mi línea de factor de SH, de carga sensible, ¿sí? Entonces, si me voy a 55, ¿sí? Si
Si me voy a 55, me dice que tengo 75 menos 55, me dice que voy a necesitar 3180 CFM. Sigue siendo para 62.000 CFM, sigue siendo un valor muy bueno, ¿sí? Sigue siendo un valor muy bueno. Entonces, ¿pero qué pasa con 75 si sigo mi línea de factor? Dice que las condiciones de suministro deben ser 55 a 78 grados Fahrenheit. ¿Y ahora qué pasa con esta humedad? Esta humedad en un equipo convencional no lo da, ¿sí? No lo da. Aquí esto lo voy a dejar como nota, muy importante luego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si voy a seleccionar un equipo comercial, si voy a seleccionar una central ducto, un paquete, tengo que corregir por humedad. Primera corrección. ¿Cuál es mi condición real de funcionamiento de un serpentín? Al 90% de humedad relativa, casi saturado, lo podemos decir. Entonces, corrijo. Entonces, esta línea, si ven lo que se hace aquí, su línea de factor SH, ahora la van a corregir de igual manera como hicieron al inicio, moviéndola paralelamente al punto que corte con el suministro de aire que esté a 55 y a 90. Ojo, ustedes pueden seleccionar 58. Normalmente los equipos comerciales, como les dije, son a 58 59 grados Fahrenheit. Si ustedes van a un manual técnico de una central ducto o de un paquete o de un mini split o qué más le puedo decir, o un fan coil, en el manual técnico les dicen 5 toneladas de refrigeración con 59 grados Fahrenheit de suministro o 58 grados Fahrenheit de suministro, ¿ok? Entonces, en este ejemplo está 55, ustedes lo pueden corregir para 59, ¿sí? Por acá. Entonces, lo que hacen es, este punto, ¿sí? Corregirlo a 90% de humedad relativa y estaría acá arriba. Ahora tengo que corregir mis condiciones. ¿Cuáles son mis nuevas condiciones interiores de diseño si yo suministro a 55 y 90%? Las puedo encontrar trasladando paralelamente la línea SH a mi nueva condición. En este punto sería, entonces, en este punto, la humedad relativa que yo voy a tener como resultado en la zona pasó de 50%, que era mi diseño, a 58%. ¿Sí ven? Con mi análisis ciclométrico. Y ustedes deciden, ok, 58%, ¿estamos bien o estamos mal? Ustedes van, si es una oficina, la oficina les dice, o un aula de clase les dice máximo 60% de humedad relativa. Les dice, ok, entonces 55% me puede suministrar un equipo comercial, porque ustedes ya tienen en mente que van a necesitar aquí un paquete, pueden decir, dicen, ok, sí puedo a 55 grados Fahrenheit. 55 grados Fahrenheit. Entonces, me quedo, ajusto mis condiciones interiores de diseño a 58% de humedad relativa y 75 grados Fahrenheit. ¿Preguntas? El valor de 75, de 55 grados, ¿ese se lo determina, o sea, al tanteo prácticamente, o no? No, eso lo determinan ustedes. Como les digo, depende del equipo que vayan a seleccionar. Un equipo comercial normalmente viene diseñado para suministrar, les voy a poner aquí. Aquí les voy a poner. A ver, espérenme. Estamos por aquí. Ok, estamos por acá. Ya. No, esos 55 grados Fahrenheit, ustedes son los que los seleccionan, no al tanteo, sino depende del equipo que vayan a seleccionar. Como les decía, equipos comerciales, si ven que siempre hablo, equipos comerciales, equipos no comerciales.
Esto, como les indiqué, todo es un complemento. Luego ustedes van a decir, ok, estos son equipos comerciales, etcétera. Al final del curso tienen que tener todos los conocimientos claros. Pero para adelantarnos un poquito, equipos comerciales, como les indicaba, son paquetes, que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, centrales ducto, fan coils, pueden hacer aquí un mini split, incluso lo podemos poner. Equipos no comerciales o en otra categoría, como ustedes lo quieran llamar, tenemos BRF, tenemos UMAS, unidades manejadoras de aire. Podemos poner aquí fan coils especiales. Estas UMAS tienen serpentín de X. Estas UMAS tienen serpentín para agua helada o agua fría, para chillers. Y lo mismo para los fan coils. ¿Sí? Entonces, si ven, en esto de aquí, principalmente en esto, yo decido. Vienen fabricados a medida. En estos de acá, son fabricación estándar. Y principalmente en estos de aquí les voy a poner este dato. Normalmente, pero ojo, ¿sí? Revisar los manuales siempre. Siempre que estén seleccionando un equipo, van a su manual técnico. Entonces, esos equipos de acá arriba, comerciales, que yo les he puesto aquí, trabajan con una temperatura de suministro de aire aproximada del 58 al 59 grados Fahrenheit, que es igual aproximadamente a 15 grados Celsius. Trabajan con un flujo de aire de suministro de 400 CFM por tonelada de refrigeración. Es decir, si yo digo, ok, me voy a comprar un equipo de 5 toneladas de refrigeración, ¿qué tengo intrínsecamente? ¿Qué conozco ya, según mi experiencia? Que ese equipo me va a suministrar un aire aproximadamente a 15 grados Celsius. ¿Y cuántos CFM? Participación. 2000. ¿Cuántos CFM? Si es Unos 2000. 2000 CFM. ¿Sí ven? Esto no, digamos, o revisar en manuales, pero esto es algo que sucede en su mayoría de equipos comerciales. ¿Cuál es el apellido? Vera. ¿Ok? Entonces, solo que lo tengan como dato, ¿sí? Esto de acá, aquí yo decido. Normalmente en climatización, lo mínimo que trabajamos con temperatura de suministro, aproximadamente es 50 grados Fahrenheit, no menos de eso. Porque en climatización no es que necesitamos temperaturas tan bajas. ¿Ok? Con equipos comerciales, equipos no comerciales. Entonces, esos 55 grados Fahrenheit, que lo hemos decidido aquí, que lo hemos seleccionado acá, es como ejemplo. Les digo, si ustedes si si en su proyecto o en su tarea ustedes dicen, ok, yo para esta aula de clases voy a poner una central ducto o un fan coil o una central ducto, ok, digo, voy acá, diseño a 59 grados Fahrenheit y acá va a estar mi punto de temperatura de suministro, ¿sí? Entonces, si yo me voy al 90% de corrección, este punto va a estar por acá, ¿sí? ¿Sí me siguen? Entonces, esta línea de acá me va a estar por acá, miren. Entonces, la corrección y ahora va a estar por acá arriba. Ya va a estar por el 63% de humedad relativa. Entonces, si mi norma para el confort térmico me dice que máximo 60% de humedad relativa, ojo, no me va a funcionar. Entonces, ahí vengo mi siguiente corrección. Voy a corregirlo, ahora no por humedad relativa, sino por temperatura. Entonces digo, ok,
Tengo 63% de humedad relativa, pero no puedo, entonces me voy para acá, como va para acá, ¿sí ven? Entonces, hasta que sea menor que 60%. Entonces voy acá, cojo el punto, ya no es mi condición interior de diseño 75 grados Fahrenheit, puede ser que sea 81. Y ustedes deciden, ¿estoy dentro de los parámetros adecuados? Sí o no. Entonces, las dos correcciones, por temperatura y por humedad. ¿Preguntas? Yo les recomiendo que lo hagan en su tabla y ¿Podría para repetir que, eso último, profe? Disculpe que lo moleste. ya. Entonces, en este punto, o sea, por ejemplo, aquí vamos a borrar esto de acá. Es que esta pluma no sé cómo salga más grande, pero bueno, vamos a ver ahí. Ya, en este punto. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes seleccionan a 59 grados Fahrenheit? Entonces, 59 grados Fahrenheit, bueno, se ve, estaría por acá, ¿no? 59 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces, ustedes van a su línea y este punto estaría por acá arriba. 90% de humedad relativa. Entonces, ustedes trazan o mueven su línea de factor paralela, va a estar por acá. ¿Sí ven? ¿Sí? Entonces, este punto de aquí, corrigiendo por humedad y manteniendo constante la temperatura, yo me muevo a lo largo de esta línea vertical. Constante la temperatura y corrijo solamente la humedad. Entonces, este punto de aquí estaría por acá, que es aproximadamente 63% o 62%, pongamos, de humedad relativa. ¿Sí ven? Entonces ustedes dicen, ok, si mi norma me dice que máximo 60% de humedad relativa, aquí tengo un problema. Entonces, ¿cuál es la otra opción que yo puedo tener? Moverme a lo largo de mi línea. Para acá. ¿Sí ven? Moverme a lo largo de la línea. Vamos a ver qué color se ve. Moverme a lo largo de la línea para allá. ¿Sí ven? Para allá. Entonces, yo corrijo por temperatura. Entonces, yo me voy para acá y digo, ok, en este punto ya es mi humedad, en este punto. A ver qué pasó acá. Vamos a ponerlo otra vez. En este punto ya es mi humedad, aquí pongamos. Miren, en este punto mi humedad ya es 59%. Excelente. Entonces digo, aquí cumplo. ¿Cuánto saldría mi temperatura resultante del aire? Bien, 77 grados Fahrenheit. Entonces ustedes deciden, 77 grados Fahrenheit, ¿está dentro de mis temperaturas que yo necesito en la zona? ¿Sí o no? Y se van así. O si no, tienen que bajar la temperatura de suministro para poder llegar a las condiciones que ustedes deseen de temperatura y humedad. ¿Está claro? Entonces ese es el análisis psicométrico que se hace. Tal como lo estamos haciendo, lo hace su software. Lo hace su software de cálculo de carga térmica, porque no sé si ustedes vieron dentro de una parte del software, el software les da la opción de cambiar temperatura de suministro, temperatura de retorno. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Esta parte tiene que quedar clara porque en realidad muy pocos ingenieros realizan su cálculo de carga térmica o su análisis de psicometría, perdón. Pueden realizar el cálculo de carga térmica, pero muy pocos realizan este análisis y ustedes van a la zona, le dicen ingeniero, tengo 65% de humedad relativa, ¿ok? Y me piden que sea máximo 55. Entonces ustedes pueden decir, ok, cámbiale el set point ¿a cuánto le está poniendo el set point del aire en la zona? Te dice, le estoy poniendo a 22 grados o le estoy poniendo a 24 grados y ustedes hacen su análisis psicométrico como lo hicimos ahora y dicen, a ver, ¿quiere 55? Póngale el set point a 23.
Entonces, eso es una solución que ustedes dan como ingenieros. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros o no? Sí, profe. Ya, entonces, para complementarlo un poco, esto es el software que ustedes utilizaron, ¿sí? Aquí no sé por qué me sale así, pero no sé, no se ve bien, ¿no? Debe ser por lo que estoy presentando. Pero bueno, aquí tienen los sistemas. Ya cuando crean los sistemas, o ustedes crearon solo las zonas. ¿Llegaron hasta sistemas? Después de hacer su cálculo de carga térmica de la zona, ¿crearon el sistema o no? Sí, yo sí. Ok, entonces cuando crean su sistema, ¿sí? Cuando crean su sistema, aquí les sale, miren. No sé si me están escuchando bien o se escucha cortado. No se escucha bien, profe. Ya, entonces Sí se cuando están en escucha. su sistema, miren, aquí yo le puedo poner unidad manejadora 01, ¿sí? Aquí creo que tengo hematología, ¿sí ven? Entonces aquí les dice, ¿qué tipo de equipo van a utilizar? Un paquete, un split air handler, una manejadora de agua, una unidad terminal, ¿sí ven? Entonces pongámosle aquí una manejadora de aire, que es zona simple, múltiple zona, etcétera. Esto ya lo vamos también el día de hoy. Entonces, aquí en los componentes le dicen, miren, central cooling es el serpentín de enfriamiento. Y aquí les dicen, si ven, a qué temperatura quieren suministrar el aire, que es la temperatura que estamos calculando acá. La temperatura de salida del serpentín, ¿sí ven? Y acá en las zonas, aquí le dice el termostato, ¿a qué temperatura de zona quieren diseñarla? ¿Sí ven? 75, que es la que hemos puesto acá en la ciclometría. Entonces, vamos a dejarla ahí. Tengo 58,75, ¿no? De zona. Entonces, yo hago mi reporte de cálculo, para esa zona. No sé si se ve ahí. No, acá está. Acá puedo hacer. Ya, si ven, para esa zona tengo mi reporte de cálculo, que es lo que ustedes lo hicieron si utilizaron este software. Entonces me dicen, miren, aquí me dicen, temperatura de entrada del serpentín. Sí, creo que se ve. Ahí está. 76,6 con 65 y salida del serpentín 59,58 y la humedad relativa resultante les da 53%, ¿sí ven? 59 de suministro, 76, 50 y 65. Entonces, esto es lo que coloco en mi planilla. Para que me dé, esto es lo que coloco en mi planilla, temperatura de entrada, temperatura de salida, con 2000, miren, 2912 CFM. Bien, el software, cuando ya hago sistema, me hace el análisis de ciclometría y me da el resultado que yo necesito. Con una temperatura de set point, aquí estoy cumpliendo 75 grados Fahrenheit. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo no quiero, si yo no quiero, ¿qué pasa si yo no quiero que suministre a 58 grados Fahrenheit, si no suministra a 55 grados Fahrenheit? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué resultado debería darme la ciclometría? Si yo le cambio el suministro de aire a 55 grados Fahrenheit. ¿Qué pasa con los CFM? Aumentan. Disminuyen. Estoy suministrando aire más frío. ¿Qué pasaba con cuando suministro un aire más frío y mantengo las condiciones? Disminuye. Disminuían los Ya. SFM. ¿Qué pasa con la humedad? Aumenta.
la humedad aumenta. Ok, vamos a verlo. Pongámosle 55 grados Fahrenheit. Vamos a sacar el reporte. Dice que para esas condiciones ya no voy a necesitar 2900, voy a necesitar, vamos a ponerlo aquí más grande, 2475 CFM, disminuyeron. ¿Qué pasa? Voy a suministrar un aire más frío. ¿Qué pasa con la humedad? Disminuyó. Las dos disminuyen, manteniendo el mismo set point de temperatura. ¿Sí? Entonces, manteniendo el mismo set point de temperatura. Recuerden que cuando disminuye el flujo de aire, me estoy yendo para abajo, es decir, menos humedad relativa. Entonces, ustedes deciden, ¿necesito tan bajo el suministro de aire? ¿Sí o no? En este ejemplo, yo diría que no necesito 47% de humedad relativa. Máximo 60%, entonces incluso puedo subirle, ¿no? Entonces por eso lo tenía seleccionado 58. Entonces ese es el análisis ciclométrico que ustedes realizan. Ojo, si estoy sacando el aire más frío, el aire se está deshumidificando en el serpentín, van a tener más agua de condensación, que su compañero en la clase pasada nos preguntaba de la manguerita que le ponen a los equipos. Entonces, entre más frío ustedes diseñen, más agua se condensa, más se deshumidifica el aire. Y eso es menor humedad en la zona. ¿Sí? Entonces, volvamos acá. Entonces, espero que esté claro esa parte de qué es lo que hacemos, ¿sí? De cómo analizamos. Cómo analizamos para decidir qué temperatura suministrar, qué temperatura, a ver, esto pongámosle acá, sí, listo. A qué temperatura suministrar y cómo corregir. Perfecto. ¿Preguntas? Ya pueden hacer un análisis, espero. A ver qué pasó acá. Ok, perfecto. Ahora estamos bien. Listo. Por temperatura, tenemos por humedad. Entonces selecciono los CFM y selecciono la temperatura de suministro, los CFM de suministro. Correcto. Ahora, esto es lo que les indicaba. La capacidad de la unidad, la capacidad de la unidad, las cargas especiales y flujo de aire para condicionar el espacio calculado. Entonces, lo que hemos determinado es prácticamente la capacidad de ese serpentín de enfriamiento. ¿Sí ven? La carga de la zona no es igual, esto ya lo expliqué, a la carga del serpentín de enfriamiento debido a la adición de aire fresco. Entonces, ustedes tienen unidades comerciales, mini split, tienen fan coil, tienen centrales ducto, tienen paquetes y unidades no comerciales como manejadoras de aire. ¿Sí? En todos los equipos tienen un componente principal que es el mismo, que es un serpentín de enfriamiento. Este serpentín de enfriamiento puede ser por expansión directa, es decir, utilizando refrigerantes. El más común R410A, 407C, R134 o agua fría. Si es un serpentín de enfriamiento, ¿sí? Entonces, ustedes dentro de estos equipos, todos tienen un serpentín de enfriamiento y tienen un ventilador que mueve el aire a través de este serpentín y lo suministra a las condiciones adecuadas a su zona para satisfacer las condiciones interiores de diseño. Entonces, este análisis que hemos hecho es de ciclométrico. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de una manejadora de aire como la que está acá, ¿sí? Unidad manejadora de aire. Una unidad manejadora de aire
nos ayuda a tratar ese aire, o también se la conoce como unidad de tratamiento de aire, o Air Handling Unit, nos ayuda a tratar ese aire, tanto en la temperatura, en la humedad, en la filtración, etcétera, para suministrarlo a las condiciones adecuadas. Puede tener varios componentes, puede ser de 2 pisos, un piso, puede tener recuperación de energía, puede tener filtros, serpentín de calentamiento, serpentín de enfriamiento, humidificador, un ventilador, puede tener una resistencia eléctrica, una caja de mezcla, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hacemos y ya lo vamos a revisar también la ciclometría del serpentín de recalentamiento, etcétera. Entonces, como dice aquí, es el corazón de los sistemas de aire acondicionado comerciales. Lo pueden utilizar en hospitales, en edificios, etc. ¿Sí? Pero también están estos equipos comerciales. Obviamente en mi casa no voy a instalar una manejadora de aire. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es lo que hemos calculado. Nosotros ya como ingenieros, luego de nuestro análisis de ciclometría, hemos decidido que yo voy a suministrar el aire a 55 grados Fahrenheit, ¿sí ven? Voy a suministrar el aire a 55 grados Fahrenheit con 3180 CFM. ¿Sí ven? Entonces, esto salió de mi análisis ciclométrico de suministro de aire. Entonces, aquí, según mi estándar 162, 62.1, me dice que voy a necesitar 1670 CFM de aire exterior y 1500 CFM van a ir al retorno. Aquí va a haber una mezcla de aire. El ventilador lo va a mover a través del serpentín de enfriamiento y este serpentín de enfriamiento lo va a tratar para suministrar los 55 y cumplir mis condiciones interiores de diseño, que según mi ciclometría van a ser 75 grados Fahrenheit y 58% de humedad relativa. ¿Sí ven? Listo, perfecto. Tengo toda mi ciclometría hecha. Ahora, ¿qué equipo debo seleccionar? ¿Qué equipo debo seleccionar? Ahí viene mi selección de equipo. Entonces, ustedes tienen su carga del cuarto, que era esto de aquí, que trabaja según las condiciones de entrada y salida del cuarto. Y tienen mis condiciones del serpentín del equipo, que trabaja con las condiciones de entrada y salida del serpentín. ¿Sí ven? Son diferentes. Del cuarto sería temperatura de retorno del aire, temperatura de suministro de aire. Retorno de aire aquí lo tengo a 75,80, ¿sí ven? Y aquí va a ser suministro 55. Y del serpentín es diferente. Es la mezcla del aire y el suministro. Condiciones de entrada y salida. Entonces, la mezcla del aire, esta es mi condición de entrada del serpentín. La mezcla del aire. Y esta es mi condición de salida del serpentín. 1 y 2. Entonces, ¿cómo puedo calcular la mezcla del aire? Con esta fórmula. CFM de aire exterior, temperatura del aire exterior con el promedio, más CFM de retorno de aire, temperatura de retorno de aire, sobre los CFM de suministro. Entonces, aquí tienen las condiciones y me dice que aquí en este punto vamos a tener 83.7 grados Fahrenheit. ¿Sí? 83.7. Este es un esquemático de una manejadora de aire con mezcla. ¿Sí ven? Tiene retorno de aire, aire exterior, aire de suministro. Y aquí también tienen aire de extracción. Esto es para controlar presiones. ¿Sí? Entonces, esos 83.7, que es mi mezcla de aire, lo dibujo dentro de mi línea. ¿Sí ven? Dentro lo dibujo, que va a estar entre un punto entre el aire exterior, el aire de retorno, que es la del room o la temperatura de la zona, 75 y
y 58. Si ven que ya lo corregí aquí. El aire exterior sería de Guayaquil. Si ustedes están diciendo para Guayaquil, ya tengo que mi temperatura del living del serpentín va a ser 55 grados Fahrenheit. Ya lo calculé. Y mi mezcla de aire es entre este punto de la zona y del aire exterior, 83.7. Entonces, ¿cuál es la capacidad del serpentín o la capacidad del equipo que yo debería comprar? Va a ser 1.1 CFM, que ya lo tengo calculado, por delta T, que sería 83.7 menos 55. Entrada del serpentín, salida del serpentín, 100 es carga sensible. Carga latente, con esta fórmula, 61. Carga total, 161.000. ¿Sí ven? Entonces, dice que el equipo que yo tengo que comprar o instalar en esa zona es de 161.960 BTUs hora o 13.5 toneladas de refrigeración. 13.5 toneladas de refrigeración es diferente a su carga de la zona, que era 102.000. ¿Por qué? Por el aire exterior. Y ahora, ¿y qué pasa si un ingeniero o una aplicación especial les dicen, necesito 100% de aire exterior, no puedo recircular el aire de esa zona, tiene que ser 100% aire exterior? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, su carga ya no sería ni la de la mezcla, ni de la zona, sería desde la temperatura del aire exterior. Es decir, mucho más. Entonces, por eso es que normalmente hay muy pocos proyectos donde se diseña con 100% de aire exterior, porque la carga térmica es muy elevada, demasiado elevada, lo que se refleja en mayor consumo de energía, y por eso existen las normativas donde regulan o les dan los valores mínimos recomendados de aire exterior para satisfacer o tener una calidad interior muy buena de aire. Entonces, entre eso está el estándar 62.1 y el 170, ¿sí ven? Entonces, para no cometer el error de que ustedes como ingenieros digan, ok, voy a diseñar esto al 100% de aire exterior. ¿Y por qué lo diseña al 100% de aire exterior? No sé, para tener un ambiente adecuado, pero la normativa no le dice que tiene que ser 100% aire exterior. Entonces, en ese punto ustedes están consumiendo mucho más energía, equipos más grandes, más costosos, etcétera. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien? Creo que sí. Sí, eso. Perfecto. Espero que entonces ya tengamos todo lo que hemos hablado aquí. Ya van algunas cosas que ustedes deben tenerlas claros y no cometan esos errores. Y una de ellas no es revisar cuando estén seleccionando el equipo, cuando estén haciendo su cálculo de carga térmica, y tratar de no diseñar con 100% aire exterior. O si diseñan al 100% de aire exterior, espero que calculen bien la carga de serpentín, porque ya muchísimos proyectos nos han llegado a nosotros donde dicen 3000 CFM, 100% de aire exterior, y ponen la carga de la zona en la planilla de los equipos. ¿Y cuál es el problema de eso? Que con esta carga de la zona realizan la consultoría del proyecto y seleccionan los equipos con esa carga de la zona, y esta planilla de equipos realizan la planilla eléctrica, y con eso el eléctrico también dimensiona su proyecto eléctrico. Entonces es una cadena de que todo desde un inicio se está haciendo equivocada o erróneamente, ¿no? Porque si pones 100% aire exterior, no puedes poner la de la zona, ni siquiera la de la mezcla, sino tienes que poner la carga
como que fue calculada al 100% de aire exterior. ¿Y por qué lo haces eso? Ya depende de ustedes como consultores o ingenieros. ¿Estamos claros? Recuerden, todo se refleja en la selección de equipos y ojo que siempre nosotros estamos de las manos con los ingenieros eléctricos porque ellos dimensionan su proyecto eléctrico y la mayor carga de consumo va a ser la de los equipos de climatización o de refrigeración. Entonces, por eso debe estar correctamente calculado y diseñado. Ok, aquí lo hemos hecho. También le vamos a poner aquí ideal, pero todo corregimos. Entonces, en teoría, nosotros lo que hemos dicho que este punto de aquí que es del de mezcla, va a ser la entrada del serpentín. Y este punto de aquí va a ser la salida del serpentín. Entonces, lo que hemos dicho ideal es que el serpentín va a trabajar de esta manera. ¿Sí? Que en realidad no sucede. Entonces, ahí viene el concepto de curva del serpentín. La curva de desempeño del serpentín no es una línea como la que está aquí recta, ¿sí? Desde un punto al otro punto, sino es una línea como se dibuja aquí. Entonces, en esta forma trabaja el serpentín. Entonces, desde la temperatura de entrada a la temperatura de salida, que es 90% de humedad relativa, saturada. Entonces, esa es la curva del serpentín. ¿Sí? Entonces, esa es la curva del serpentín. ¿Preguntas? El otro ejemplo es de cálculo de agua de condensado o cálculo de condensado. Simplemente ustedes tienen esta fórmula, galones por minuto de agua de condensación es igual a CFM por 1 por volumen específico del agua por el ratio de humedad que lo calculamos de la carta psicométrica para conversión de 0.12 galones por libras de agua. Entonces ustedes tienen el ratio de humedad que lo calculan acá, si ustedes, o la humedad absoluta, ojo, ¿sí? Que esto era libras de aire seco sobre libras de agua, si no me equivoco, que lo vimos en la clase anterior. Entonces ustedes tienen esos parámetros y pueden calcular volumen específico del aire, perdón, el ratio o humedad absoluta, los CFM lo tienen y pueden calcular cuánta agua de condensación están teniendo en esos sistemas. ¿Sí? Que incluso hace 2 semanas estaba leyendo un paper donde no me acuerdo en qué país, pero en un país en el desierto, o incluso en una ciudad, no me acuerdo si era en Canadá, esta agua de condensación, ¿qué pasa? Esta agua de condensación sale fría, pues sale a una temperatura baja, ¿no? De todos los proyectos de un edificio, esa agua de condensación la estaban recuperando y utilizándola para otras aplicaciones de preenfriamiento, recuperación. Esto sería una heat recovery, recuperación de energía o de calor. ¿Sí? Entonces aquí esta agua de condensación que sale fría, si es un edificio inmenso, es muchísima energía que se está desperdiciando, ¿no? Entonces ellos la recuperan, hacen un circuito cerrado, como sea, y la utilizan nuevamente. Entonces, aquí tienen el ejemplo de cómo calcular esa agua de condensado. ¿Preguntas? Bueno, espero que esté todo claro para la lección, ¿no? Entonces, la ciclometría del motor. ¿De cuál motor? Del motor ventilador que lo revisamos en este ejemplo. ¿Sí? Para mover el aire necesita un motor ventilador. El motor es un componente eléctrico que genera calor y que está dentro de mi manejadora de aire o de mi equipo. Entonces, cuando la UMA se mueve, necesita un motor. Entonces, muchas veces, esta temperatura o esta ganancia adicional de temperatura del flujo de aire no se la toma en cuenta en su análisis psicométrico. Pero, por ejemplo, en este caso, ok, si tenemos
10 VHPs que van a mover 10.000 CFM a una temperatura para una caída de presión externa de 3 pulgadas de columna de agua, y lo vamos a ver luego. Entonces ustedes estarían ganando 7.46 kilovatios. A BTU estarían ganando 25.461 BTUs horas por esa carga adicional del motor ventilador. En este caso, en este ejemplo, estarían ganando 2.3 grados Fahrenheit de aumento en la temperatura de suministro, que deben ser considerados cuando ustedes diseñan. ¿Sí ven? ¿Preguntas? Entonces esto es una ganancia, ¿sí ven? De calor o de temperatura por el motor ventilador de los equipos, que también debe ser considerado en su análisis de ciclometría. La ciclometría del serpentín de calentamiento. El serpentín de calentamiento es sencilla. Aplican las fórmulas: carga sensible, carga total. Aplican la fórmula: un serpentín de calentamiento. Temperatura de entrada, temperatura de salida, es un calentamiento sensible. ¿Sí? Solo hay calentamiento sensible, como lo ven aquí. Entonces ustedes van a estar diseñando una manejadora con un serpentín de calentamiento, que es decir, puede ser un serpentín de agua caliente o puede ser un serpentín de vapor. Es un calentamiento sensible. Simplemente de este punto frío lo van a llevar al punto caliente. ¿Sí ven? Calentamiento sensible, que también lo revisamos en un movimiento típico. De un humidificador, simplemente un humidificador, también lo revisamos en la clase anterior. Ingreso humedad al flujo o a la corriente de aire. Por ejemplo, en este punto, si yo estoy acá, si es un tema de confort, está muy mal, pues la humedad relativa va a ser menos del 20%, ¿sí ven? Entonces aquí debo ingresar humedad para irme por un punto por acá, que esté cercano, si es en calefacción, mínimo 35%, ¿se acuerdan? En condiciones interiores de diseño. Entonces, hay diferentes maneras de inyectar aire, como aquí dice, los humidificadores pueden ser de temperatura constante, isotérmicos, y los adiabáticos o evaporativos, ¿sí? Que normalmente utilizan agua, inyectan agua esparcida con rociadores a la corriente del aire, y acá ingresan vapor a la corriente del aire, ¿sí? Entonces aquí está la ciclometría del serpentín, ¿sí? Isotérmicos, a temperatura constante, simplemente aumentan la humedad, y adiabáticos, cambian la temperatura, hacen un preenfriamiento y aumentan la humedad. ¿Sí ven? ¿Preguntas? Y esos humidificadores son equipos que se los puede añadir a una unidad manejadora de aire, dependiendo de mis condiciones de operación. Si tienen alguna pregunta, me dejan saber. Y aquí están los volumen constante y volumen variables. ¿Sí? Son el suministro de aire. ¿Cómo suministro de aire? Nosotros calculamos que necesitábamos 3.180 CFM, ¿sí o no? Pero eso, ¿qué pasa si yo tengo 6 zonas a las cuales suministrar? ¿Sí? O tengo varias zonas. ¿Qué pasa? Entonces ahí, esta zona tiene una ciclometría, esta tiene otra ciclometría, otra ciclometría, otra ciclometría, otra ciclometría, otra ciclometría, otra ciclometría. Entonces en este caso, existe los equipos o la operación por volumen de aire variable. El volumen de aire variable funciona con un variador de frecuencia acoplado al equipo o al motor que respondiendo a un diferencial de presión, ¿sí? Controla la carga o el flujo de aire que se suministra a cada zona, ¿sí? Entonces esos son los sistemas variables. El sistema constante, es decir, el mismo volumen todo el tiempo. ¿Preguntas? Ya, esto le vamos a dedicar los últimos minutos, que es el recalentamiento, que muchas personas no saben cómo calcular el recalentamiento, ¿sí? Entonces aquí voy a poner rapidito, antes que se vayan.
cómo calcular el recalentamiento. A ver, ¿dónde estamos? Estamos más acá arriba. Aquí está. Vamos acá. Duplicar. Listo. Ya, entonces, muchas veces no tenemos problemas de humedad, ¿sí? Tenemos problemas de humedad. Mi curva como les decía, mi curva de SH está muy por debajo. Incluso puede ser que su curva, su línea SH esté por acá, miren, y no corte ningún punto saturado, ¿sí ven? Y ustedes específicamente la necesitan a eso, a 75 y 50% de humedad relativa. Ustedes no quieren corregir ni temperatura ni humedad. Entonces ahí viene su diseño o selección de equipo. Un paso sencillo es utilizar el recalentamiento. ¿El recalentamiento para qué? Para suministrar el aire a las condiciones adecuadas y cumplir con esa temperatura y humedad de la zona. La forma más sencilla es seleccionar una resistencia eléctrica en el equipo, o puede ser instalada en el ducto o puede ser instalada en la zona. Entonces, la forma más fácil es una resistencia eléctrica. Una resistencia eléctrica es un dispositivo, le puede ser un equipo terminal que obviamente tiene su panel de control, etcétera, y activa sus resistencias eléctricas que pueden ser por etapas. Normalmente pueden ser de 1, 2 y 3 etapas, porque esta curva del serpentín no es que es estándar, va variando según la operación. Puede ser que ustedes calcularon, recuerden, ustedes calcularon para 10 personas, pero están 4 personas en la habitación. Esa curva de serpentín o esa línea SH, perdón, no curva del serpentín, su línea SH de calor sensible varió. Entonces esto varía, ¿sí ven? Entonces ahí viene su recalentamiento, cuando ustedes no quieren variar las condiciones de temperatura ni humedad o corregir eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, muy usado para controlar la humedad del ambiente a climatizar. El aire es recalentado después de la salida del serpentín, ¿sí ves? Después de la salida del serpentín, el aire es recalentado para alcanzar la línea SH del cuarto, ¿sí ven? Para alcanzar la línea SH del cuarto, que está cambiada por la carga térmica latente del cuarto. Sistema caro de operar, obviamente, porque es una resistencia eléctrica que consume energía por el consumo del recalentamiento, que es eléctrico, pero esto es sencillo, ¿sí? Esto es lo más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A ver, déjenme ver si lo puedo explicar aquí en este dibujito. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, nosotros tenemos nuestra línea SH, ¿sí? Entonces, esta línea SH va a venir por acá, ¿sí ven? Puede ser que ni siquiera corte esa línea. Entonces, puede ser que ni siquiera corte la línea de saturación o el 90% de humedad. Entonces, tengo mi SH, aquí tengo mi condición del cuarto que quiero, y acá tengo mi aire de mezcla de aire, miren el punto 1, mi mezcla de aire, o sea, a la entrada del serpentín. Entonces yo lo pre-enfrío o lo sub-enfrío, sería la palabra, lo sub-enfrío hasta el punto 2, ¿sí? Entonces aquí me sale el serpentín, esto es mi curva del serpentín, ¿sí ven? Sí, hasta el punto 2. Esta es la salida del serpentín. Entonces la salida del serpentín está muy miren, no corta mi línea SH para satisfacer estas condiciones del cuarto. Entonces ahí viene el recalentamiento.
Entonces el recalentamiento lo que hace es un calentamiento sensible del punto 2 al punto 3, ¿sí ven? Del punto 2 hasta cortar la línea SH, que sería mi punto 3. Y ahora mi nueva condición de suministro de aire va a ser el suministro S3, que está acá. Entonces, ¿cuál es la capacidad de la resistencia eléctrica que debo seleccionar? Esta de aquí, que va a ser carga sensible. ¿Cuál va a ser la carga sensible? Esta de aquí. O mi carga total, pueden decirla. ¿Sí ven? Entonces va a ser esta de aquí. Esta va a ser el tamaño de la resistencia eléctrica que tengo que colocar acá. Del punto 2 hasta el punto de acá. Que puede ser carga sensible igual a 1.1 CFM por delta T, que va a ser CFM y el delta T, 3 a 2. O va a ser carga total, y este es 4.5 CFM por delta H. Entropía de acá, entropía acá. Pregunta, ¿está claro cómo calcular la resistencia eléctrica? O el recalentamiento. ¿Estamos claros? Esto va a ir el examen, ojo. ¿Estamos claros o ya se fueron? Ok, perfecto. Esto va al examen y espero que ya ustedes sepan cómo calcular este recalentamiento y este dimensionamiento de resistencias eléctricas, porque muchas veces esto es un error típico que se comete, no saber cómo calcular esta resistencia eléctrica. Ok, perfecto. Aquí esto es variable, la curva cambia con el tiempo y voy ajustando. Entonces, si yo ya conozco cuánto es que va variando, ahí calculo mi resistencia y dimensiono una etapa, 2 etapas, 3 etapas. Dimensiono si es para una etapa, 2 etapas, 3 etapas y según cómo vaya cambiando mi línea SH, voy dimensionando. ¿Sí? Entonces aquí está, recalentamiento, serpentín. Esto ya lo revisamos. Esto ya lo revisamos. Cuartos limpios. Evaporativo directo, indirecto, combinación y listo. Entonces, hemos terminado con esta parte. Hemos terminado con el análisis psicométrico. Cualquier duda que tengan, me la dejan saber. Y si no tienen ninguna pregunta, es todo por el día de hoy. Va a haber una tarea también de esta parte de psicometría, que yo se las voy a enviar o subir luego. Y listo, estamos listos con esta clase. ¿Alguna pregunta? Profesor, disculpe, ¿va a crear el trabajo en aula virtual? Sí, voy a crearlo hoy hasta las 12:00 para que puedan subir el trabajo de carga térmica, ¿ok? Gracias. Ok, perfecto, listo. Si no hay preguntas, nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias, ingeniero.